Muy buenos días, estamos desde Cabildeando San Cristóbal de las Casas y en Mirada Sur, un medio digital. Antes era escrito, hoy estamos o se está transmitiendo por las redes sociales. Damos felicitaciones a todo el equipo de Semanario Mirada Sur porque ya han alcanzado los 50,000 seguidores y eso pues gracias a las personas que siguen al equipo de Semanario Mirada Sur. Hoy estamos nuevamente con el arquitecto Rodolfo Fabián Osuna Espinosa. Ya anteriormente lo hemos tenido en otros programas para tocar el tema del que está en boga ahorita. Muchos ciudadanos están atentos a lo que va sucediendo y precisamente por eso estamos conversando con Fabián para darle seguimiento al tema del Consejo Municipal, más bien dicho, donde también están integrados los consejeros o consejeros ciudadanos que a través de una convocatoria metieron sus papeles, fueron aprobados y ahora están básicamente representando pues a la ciudadanía de San Cristóbal. Muchas gracias, arquitecto, por estar aquí. Gracias a ti, Talita. Y gracias a Pedrito del equipo de Semanario Mirada Sur. Fíjate que encontré en varias partes de los medios digitales, Fabián, algunas cosas muy interesantes a propósito del tema que nos ocupa, que es el programa de desarrollo urbano. Y he visto que has profesionalizado tu carrera muy bien. Has sido, pues, profesional en cuestiones interdisciplinarias en el sector público, privado y académico. Has estado también en actividades relacionadas al estudio, planeación, diseño y gestión urbana. Has adquirido conocimientos que te han permitido comprender esta realidad urbana y otras realidades urbanas en América Latina. Y eso me ha llamado mucho la atención porque dije, qué capacidad y qué conocimiento tiene el arquitecto en las sesiones ordinarias que se han llevado a cabo. También hay cosas que te han interesado mucho, por ejemplo, el diseño urbano y su función en el desarrollo y el mejoramiento del hábitat y su entorno de manera sustentable y ordenada. Ha sido también asesor urbano en el taller de diseño urbano que es del 2010 al 2013. Es una empresa consultora reconocida en el Bajío mexicano y tuve la oportunidad de formar parte del equipo de ese despacho. Sí, claro que sí. Sí, eso iba a comentar que es el sector privado en este. Ha sido también director de fraccionamientos. En León, Guanajuato, sí. Exactamente, en León, Guanajuato, y en la dirección, claro, en León, Guanajuato, donde ha desarrollado su carrera el arquitecto de una manera formidable, ¿no? Aquí en San Cristóbal. Ha estado también en la Dirección General de Desarrollo Urbano, también. De acá de San Cristóbal será 2022 al 2024 más o menos. Sí, 2002 al 2004, hace más de 20 años. Sí, ha sido director técnico de proyectos en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 2007 al 2009, que han sido 2 años en León. Sí. Ha sido coordinador de fraccionamientos de la Dirección General de Desarrollo Urbano durante 2 años, del 2005 al 2007. Ha sido también director de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas por 1 mes nada más, porque después fue parte de la Dirección de Planeación, ¿verdad? Y Desarrollo Urbano. Primero esta dirección. Fue la administración 2002, 2004. Empecé como coordinador de planeación urbana, después como director de planeación y desarrollo urbano. Y en el cierre ya me nombraron como director de Obras Públicas para el cierre
algunos programas que habíamos hecho con el recurso del programa Hábitat en aquel entonces. Sí, y ha tenido un diplomado que eso sí, dije, esto lo tengo que comentarlo en esta charla que vamos a tener, un diplomado en movilidad urbana sustentable, que es lo que nos hace falta aquí, pero urgente, por favor, urgente. Y bueno, es lo que yo quería comentarles del arquitecto Fabián Osuna. Él es originario de aquí de San Cristóbal, ama su tierra natal y está participando como consejero ciudadano dentro de este proyecto del programa de desarrollo. Ahora sí, ¿cómo van las cosas, arquitecto, después que ya te eché florecitas? Gracias, Talita, qué amable, y te agradezco. Ahí me hiciste recordar algunas cosas ahorita que estaba leyendo todo eso. Sinceramente han sido más de 25 años en estas labores de planeación y diseño urbano en diversas ciudades. Inicié en la Ciudad de México, hay otra parte que la elaboré aquí en Chiapas, la mayor parte la he desarrollado en León y zonas del Bajío, y últimamente, en los últimos años, regresé a San Cristóbal, y muchos amigos que están en la Ciudad de México, en el Bajío y demás, me siguen preguntando, ¿y qué tanto vas a salir de Cristóbal? Y afortunadamente hay algunos servicios todavía que tenemos ahí con algunos clientes, pero me llama mucho la atención que acá tenemos un rezago importante, no es menor. Me llama la atención que es una ciudad relativamente compacta a comparación de otras ciudades, y los problemas todavía no son tan grandes, a pesar de que los vemos. Todavía estamos en la condición de revertirlos, estamos todavía en ese momento, a pesar de que algunos ya están saliéndose de control, pero todavía podemos cambiar. Es una ciudad pequeña y podríamos, si logramos tener esta condición de gobernanza urbana, entre un buen diálogo entre sociedad y gobierno, un diálogo respetuoso, con la capacidad de crear acuerdos, podemos revertir la realidad que tenemos al día de hoy. Y porque creo en ello, estoy acá. Creo que es una ciudad que merece mucha atención en mejorar su planeación y el diseño de la ciudad. Desafortunadamente, las últimas décadas han sido difíciles, y se ha politizado un tema que es muy técnico, que tiene, si bien, características sociales y ambientales importantes, pero esa parte creo que tenemos mucho que corregir, y lo sigo viendo y no lo quiero dejar de ver como una oportunidad para todos. Fabián, ¿cuál ha sido ya estamos en la tercera sesión del Consejo o segunda? ¿Se cuenta la primera, que fue la toma de protesta? Fíjate que eso lo platicamos el día de ayer, y algo que me llamó la atención, en órganos colegiados normalmente hay sesiones especiales, cuando son sesiones de instalación o algún evento en lo particular que amerita esa categoría de ser especial. Las sesiones ordinarias son las que normalmente es donde se desahoga la agenda principal del Consejo, y las extraordinarias cuando hay un tema o hay temas que realmente ameritan programar una sesión fuera del calendario previamente agendado. El tema acá es que ha habido, no sé cómo ha estado el criterio, no ha sido muy claro. A la sesión de instalación se le llamó sesión extraordinaria, debió haber sido una sesión especial. Creo que hay demasiados puntos de referencia para entender que esa primera clasificación, pero le llamaban primera sesión extraordinaria. ¿A cuál, Fabián? A la instalación. Pero extraordinaria. Le llamaron primera sesión extraordinaria. Porque esa debería de ser, según el reglamento, exactamente. Bueno, es que no hay reglamento. El tema es que todavía... pero según el reglamento interno, no del Consejo, porque todavía no estaban instalados, sino el reglamento interno, se supone que cualquier instalación de cualquier consejo municipal debe de ser solemne. Una sesión de cabildo solemne, y no se toma como sesión ordinaria o extraordinaria. Para efectos del cabildo que estás haciendo referencia, es correcto. No podríamos trasladarlo porque no somos autoridad, es un órgano colegiado, ciudadanizado, participan sí autoridades, pero no es una instancia de gobierno, entonces no podemos hacer referencia de esos reglamentos municipales, pero el mismo criterio de clasificación de sesiones debería de estar, y queremos que quede reflejado en el reglamento interno,
para que no suceda en futuros consejos, porque sí, hay confusión. Y lo que hemos visto, y el día de ayer se celebró, nos convocaron a la segunda sesión extraordinaria, y yo mismo hice la pregunta, ¿por qué sesión extraordinaria si es la primera que estamos en extraordinaria? Y bueno, ya ahí nos comentaron de que se considera como primera sesión extraordinaria la instalación, pero bueno, ahí creo que son criterios que creo que vale la pena regularlos, porque si quedan a criterio personal del secretario técnico, pues vamos a caer en este tipo de confusiones innecesarias. No son la materia central, pero sí es importante tener un orden claro del tipo de sesiones. Sí, porque, perdón, que te interrumpa. Para los que estamos metiditos ahí en las sesiones de cabildo, pues se retoman estos nombramientos de sesiones, aunque sea un consejo ciudadano municipal o municipal, extraordinario es cuando no participa, en cabildo, cuando no participa la ciudadanía, pero sí se puede asistir, periodistas y ciudadanía. Las ordinarias es cuando participan los exponentes según el reglamento de Marcos Cancino. Entonces, en ninguna de las sesiones que el Consejo va a tener, vamos a participar los ciudadanos en dar opiniones, sino asistiendo a esas sesiones. Por eso se me hace extraño que le llamen extraordinarias. Y como tú comentas ese ejemplo, lo tomo como una referencia, yo te puedo colocar otra referencia. Yo fui parte de un consejo universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Divisional de Diseño, de Ciencias y Artes para el Diseño. Y en la sesión de instalación se le conoció como sesión de instalación, era una sesión especial. Exacto. Y luego tuvimos en esa sesión de instalación los nombramientos, fue protocolaria. Después empezamos a tener las sesiones ordinarias. Y en la primera sesión ordinaria, lo primerito que se nos dijo es, esta es la legislación que regula las actividades de este consejo. Exacto. Y nos explicaron, un antecedente, todos los integrantes del consejo, y nos los dieron físicamente. Entonces a mí me gustó muchísimo, eso fue como en el 99. A mí me gustó muchísimo ser parte de un órgano colegiado que estaba con reglas. Desde la primera sesión había una formalidad, nos explicaban para qué era este consejo, si nosotros éramos estudiantes, yo estaba ya por terminar arquitectura en aquel entonces, y tuvieron atención a los que éramos estudiantes, a lo mejor no teníamos tanta experiencia como los académicos, de explicarnos cuál era el rol para que en la comunidad universitaria tuviéramos un órgano colegiado para tomar decisiones sobre nuestra comunidad. Entonces, a mí me gustó muchísimo esa experiencia, y creo que hubo más orden en ese consejo universitario de lo que estoy viviendo ahorita en este consejo municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Porque se supone que en la primera sesión, donde tú fuiste el que mencionó que fueran sesiones ordinarias, y que se tomaran las propuestas como un acta oficial, pues se acordó que sí. Yo recuerdo que dijeron que sí. Fue la sesión de instalación. La sesión de instalación, que no debería de haber habido ninguna propuesta, sino lo que dice es instalación. Qué bueno que lo comentas, porque hasta el día de ayer, parte de la confusión que había es ese tipo de desinformación, o de confusión, o de falta de claridad, o falta de información en algunos casos, sobre lo que ha habido hasta el momento. Desde la instalación hasta el momento ha sido una bola de nieve, ha habido mucho desorden, y esperamos que ya acabe ese periodo. Sí es importante porque dentro de esas faltas, por así llamarlo, hubo violación de derechos, y la más conocida, pues tú la conoces. Cuando se pasó la sesión de instalación, se convocó a una mesa de trabajo, que también dijimos que no era esa es otra confusión. Que nos decían, es que para qué hacemos sesiones en donde discutimos, ahí no hay más para que probemos, y hagamos mesas de trabajo, y bueno, ya eso creo que ya quedó aclarado. Ya dijimos, eso no, vamos a definir en el reglamento. Después hubo una sesión ordinaria, que nos convocaron a un día, en un horario, que tú nos hiciste favor incluso de grabar cuando nos retiramos, porque llegamos a la hora convocada, a las 5 de la tarde, antes de las 5 ya estábamos ahí. A las 5:30 no empezaba nada, y ya
Se retiraron a las 5:41. Sí, tú lo viste, tú grabaste en el momento. Y nos retiramos molestos. Porque había una reunión que la presidenta, como es la manía de Fabiola Rizzi, lo digo personalmente, de cambiar horarios, de encimar reuniones, y bueno, ellos están con un sueldo, los consejeros municipales, los del municipio, pero los consejeros ciudadanos como Fabián y otras que por mero amor a San Cristóbal están ahí, pues tienen otras ocupaciones, y la presidenta estaba precisamente en la sala de Cabildo teniendo otra reunión no tan significativa como este programa que pues van a consolidar. Entonces se retiraron en esa primera sesión ordinaria. Sí, de hecho, todavía el día de ayer platicaba con algunos consejeros, decíamos, ayer se empezó más o menos un poco más de las 5:20. Pero puedes decirnos, bueno, no hemos comentado, pero así brevemente les voy a comentar que después que se fueron la mayoría, más bien dicho todos los consejeros, que no fueron muchos los que llegaron tampoco, empezaron a llegar algunos que ya se habían retirado, que porque habían recibido llamadas del regidor Natarén. Entonces nosotros preguntamos cuál era el motivo, y están las grabaciones, ahí pueden ustedes consultar en Cabildeando, que hubo mucho jaloneo, hubo mucha situación a las preguntas que nosotros hacíamos, que por qué iban a realizar la sesión. Está un video del arquitecto Lobato que acabo de subir hace 2 días, donde él, a pregunta mía expresa, me dijo que se había suspendido la sesión ordinaria del Consejo, pero después, pasando los minutos, regresan 2, 3 consejeros ciudadanos y dicen que van a firmar un papel, tal vez no nos quisieron decir, que regresaban para tener mayoría de votos los consejeros municipales, y así aprobar esa reunión ordinaria que se llevó a cabo en la sala de Cabildo ese día, que ya los consejeros ciudadanos se habían retirado, y además nos cerraron la puerta a la periodista Jimena González y a su servidora para que no pudiéramos acceder a la sesión ni grabar, inclusive con amenazas de que iban a llamar a la policía para que, no sé, para poner orden, que no causamos ningún desorden. Esa fue la segunda sesión, y es donde se aprobó el reglamento que iba a regir a ese Consejo Ciudadano. Lo nombro porque Fabián, a pesar de que le llamaron, dijo no, porque todos nos retiramos y quedamos en un acuerdo, y no regresó el arquitecto. Y que yo te felicito, de verdad, aunque otros me dicen, es que hubieran regresado para que hubiésemos sabido, pero bueno, ese es el relato de la segunda sesión. La segunda, bueno, digamos, ahí sería formalmente la primera sesión ordinaria. Sí. Fue la tercera vez que nos reunimos. La primera fue la instalación, la segunda fue la mesa de trabajo, luego la tercera vez que nos reunimos fue la primera sesión ordinaria. Sí. Y ese tipo de detalles son los que estábamos tratando de aclarar. Y esa primera sesión ordinaria que tú acabas de hacer un breve relato, y creo que se puede profundizar en su análisis, y su análisis no es muy sano, para entender de que un órgano colegiado que tiene una función muy relevante, porque se va a definir las políticas públicas, vamos a evaluarlas, vamos a proponer y vamos a recomendar en su momento al ayuntamiento políticas públicas para mejorar la ciudad. Entendiendo que ese es el tema principal y que no hemos entrado de fondo al tema, nos llamó la atención que los mecanismos tan sencillos de civilidad para tener este diálogo no se estaba llevando a cabo, pero por parte de la Secretaría Técnica del Consejo. Y eso es lo que nos está preocupando. Ayer creo que fue una sesión en donde pudimos manifestar, expresar, argumentar, por primera vez creo, las violaciones que nosotros mismos estábamos viendo
o desde la propia orden del día en que nos los envió el secretario técnico. Por ejemplo, en la sesión del orden del día de ayer venía previsto en el punto número 5 revisión del reglamento interno del Consejo Municipal, y eso porque había sido una petición del acuerdo de una sesión anterior, por lo que había pasado en la primera sesión ordinaria, en donde muchos consejeros que asistimos en tiempo y forma, conforme a la convocatoria, pues ahora resulta que no llegamos, que tenemos falta y que no participamos. Wow, entonces, ¿en serio? y es lo que queremos aclarar, y no voy a entrar a debate ahorita porque es un tema que está pendiente por debatirse en el propio Consejo. Pero el tema es preocupante, no es un tema menor. Lo que sí logramos es explicarle al secretario técnico, a ver, no se puede, por una simple razón, porque no nos has enviado el proyecto o el reglamento que aprobaron. ¿Cómo voy a dar observaciones en ese momento si no me has entregado el reglamento? Y yo te pediría que primero me lo entregues y con mucho gusto programamos para que yo revise, o que todos revisemos, la oportunidad. Y surgió que otros consejeros manifestaron lo mismo, que tampoco habían recibido el reglamento. Entonces les decíamos, bueno, pues, ¿cómo quieres que tengamos un punto que tú estás proponiendo ahora en el día si nosotros no tenemos la información? Entonces, cuando no se tiene la información, no hay transparencia, no hay oportunidad al reglamento interno, al arquitecto Fabio Lobato, que no entregó la información en su calidad de secretario técnico para que se pudiera saber este punto en la orden del día. Y no es un tema menor, porque lo que se está empezando a ver es que el manejo del Consejo no tiene condiciones de equidad, que es un principio esencial para que este Consejo funcione. Quieren que tengamos el diálogo, nosotros queremos, pero queremos que tengamos las condiciones equitativas, todos por igual. Entonces, tener el control, el secretario técnico de la información, no entregarla, subirla en el último momento y demás, no son buenas prácticas y violenta principios y violenta derechos de los consejeros. Pues afortunadamente el tema se acordó que por estas condiciones, a pesar de que le habíamos pedido que se revisara, pero como no nos llegó la información tampoco el día de ayer, pues con la pena se pospone, pero que quede claro, el motivo de posponer ese asunto es porque no se está cumpliendo las condiciones de transparencia, de información oportuna y de equidad ante todo. Y bueno, así como este tema, planteamos otros. Por escrito yo he formulado puntos para la orden del día de las sesiones ordinarias desde el mes de julio, y por alguna razón el secretario técnico no la sube. Desconozco el motivo, pero está tomando atribuciones que no tiene. Y eso lo he mencionado, ya va desde una sesión que tuvimos el 12 de agosto, que ya era la sesión para que subieran los asuntos que habíamos propuesto, donde venían las aclaraciones de esa famosa sesión y otros asuntos importantes, como este proyecto que tanto se ha comentado del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en donde no tenemos, al día de hoy no tenemos la petición. ¿Quién está pidiendo? ¿El gobierno federal, SEDATU, o el ayuntamiento? ¿O los dos? ¿Y qué están pidiendo? ¿Qué motivos, qué posición, qué argumentos, qué justificación están presentando ante el Consejo para darle el trámite correspondiente? Como en cualquier órgano colegiado, recibe la petición, se le da lectura del órgano colegiado y se termina lo conducente, si procede, si no procede, si da atención, si se turna alguna comisión, lo que sea conducente. Pero al día de hoy no tenemos información. Entonces, estábamos presentando, yo creo que el día de ayer, una serie de argumentos que creo que también dejan de entrever de que este reglamento interior no es un asunto menor. Quedó programado para el día próximo viernes, si no me equivoco es 5 de septiembre, que vamos a tratar el asunto del reglamento interior. Eso ya lo acordamos. Y quedó también de que el reglamento nos lo hacían enviar el día de hoy. En el momento que estábamos haciendo esta aclaración de este punto, el propio arquitecto Lobato mencionó, bueno, si quieren empezamos ya el diálogo ahorita. Y dije, no, empecemos con el reglamento incluso que les mandamos originalmente. Y dije, pues ¿cómo vamos a empezar a debatir sobre el reglamento original si el asunto ya fue aprobado en Cabildo? Ya hay un documento que aprobaron en Cabildo y nosotros no lo conocemos. Más bien el Cabildo ya lo conoce y los que somos parte del Consejo no lo conocemos. Así es. Y eso lo aclaró también el regidor Kalash el día de ayer. El regidor Kalash también aclaró que no se podía iniciar el tema desde cero,
porque en efecto ya había una aprobación del Cabildo sobre ese reglamento, y si se tenía que tratar el tema el próximo viernes, tenía que ser conforme a lo que estaba ya aprobado por el Cabildo. Y dijimos, está bien, que sea ese punto de partida para ver qué es lo que hicieron, qué es lo que propusieron, y sobre eso hacemos propuestas. Pero que quede claro, de que la primera sesión tiene en principio irregularidades, porque se sesionan de manera diferente a lo convocado, al día y a la hora. Los que asistimos de la noche a la mañana quedamos fuera de esa sesión, y no hubo la formalidad para reprogramar la sesión como inició a las 7 de la noche. Nosotros no tuvimos ese conocimiento. Entonces lo que estamos viendo es que las malas prácticas que estamos observando dentro de este consejo se concentran en la figura del secretario técnico. El secretario técnico, por falta de información, por mala fe, por desconocimiento, por lo que el motivo que quiera justificarse, está teniendo malas prácticas y está violentando derechos de los consejeros, y no tanto por la persona, sino porque nosotros todavía tenemos que llevar a cabo cómo transmitimos esta información a la ciudadanía. Entonces, si nosotros no sabemos en consejo, pues la ciudadanía menos. Y esa parte es la que creo que nos preocupó mucho ayer, ya lo manifestamos en principio, y creo que ayudó a hacer modificaciones importantes ahora en el día. Incluso los temas que yo mismo he propuesto desde el mes de julio, yo mismo propuse para no conflictuar ese punto ayer, porque sí se hizo un poquito grande ese debate. Bueno, dije, bueno, estos temas que yo mismo estoy proponiendo por escrito, que queden en la siguiente sesión, pero avancemos porque ni siquiera hemos entrado al contenido importante del proyecto. Y otra parte, había en la propuesta de orden del día ya definir una metodología para tratar el tema. Dije, a ver, lo que nos mandó información el 13 de agosto, el día siguiente de la última sesión, fue un mundo de información. Y cabe aclarar, dije, yo por lo menos yo no tenía de revisarlo. Dije, si yo los demás consejeros terminaron, pues adelante. Y eso que me he abocado a estudiarla. Dije, yo todavía tengo aclaraciones, información, y todavía en este momento, el día de ayer, yo no tengo todavía el listado final de lo que voy a pedir. A mí me falta todavía un par de días para cerrar este ejercicio. Y me gustó mucho porque creo que hubo consenso, se entendió que faltaba información, expliqué algunos motivos de que pues, no conocemos cuál es el estatus legal del proyecto y de su proceso para la autoridad federal, para la autoridad municipal, porque de repente pareciera que cayó desde el 20 de septiembre que se entregaron observaciones al proyecto que se sometió a consulta pública, porque ya no hubo ninguna acción por parte de la autoridad municipal. Que nos expliquen, encontraron algo, en la entrega-recepción, hicieron alguna observación, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, por si nos informan en el consejo, nos va a ayudar muchísimo para definir cuál va a ser nuestra postura como consejo, porque ellos tienen atribuciones y responsabilidades en este proyecto. Nosotros tenemos la función de dar una opinión y una recomendación, pero no la vamos a emitir si no tenemos toda la información necesaria. Y así como está la información que se ha presentado, que es bastante, y un consejero, el arquitecto Manuel del Barrio de la Merced, mencionaba con mucha claridad, esto parece que era un rompecabezas, y el propio Rodrigo Calash dijo, pues esa información basta la que se entregó. Y sinceramente, lo que le decía, tenemos que clasificar entre todos, que nos quede claro en dónde va cada parte de la información. Hay información técnica, hay información legal, hay información administrativa, que tiene que quedar muy claro. Tan solo la información técnica hay por temáticas, ambiental, urbanística, de movilidad, demográfica, en fin. Y esa parte creo que es la que no ha quedado clara. Afortunadamente logramos que las aclaraciones sobre la información las vamos a presentar por escrito hasta el día miércoles 3 de septiembre, para que podamos ahora sí avanzar en la metodología que vamos a definir de manera conjunta, y ahí sí va a ser un ejercicio conjunto. Ya hay una propuesta ingresada por uno de los consejeros. Vamos a presentar las demás otras propuestas y vamos a llegar a un consenso. Creo que es la parte más importante que viene, que se acerca, pero si era necesario, y es necesario todavía, cerrar esos ajustes, porque no son menores, sí son fundamentales, porque si el consejo está fallando desde principios básicos, desde el inicio, lo demás está vulnerable.
creo que el esfuerzo que se está haciendo es para dar información, sensibilizar de que es un tema importante, de que hay derechos que se están violentando y que eso no debe de suceder en este consejo ni en esta ciudad, y que si lo vivimos, que sea una experiencia que ojalá se corrija de la mejor manera posible, que no quede impune, y que podamos tener la capacidad de construir acuerdos, que es lo que creo que queremos. Entonces creo que nos acercamos ya a falta todavía cerrar la primera etapa de estos ajustes, de este aprendizaje, esta curva de aprendizaje, pero sí nos llevamos hasta el momento un mal sabor de boca por las acciones que ha cometido el secretario técnico de manera infundada contra los consejeros, ciudadanos sobre todo. Te iba a comentar, y no es por tomar la situación personal con el arquitecto Lobato, pero nosotros estuvimos muy de cerca con el inicio de este programa en el trienio de Mariano Díaz Ochoa. Y este señor, el arquitecto, cuando la empresa presentó así el proyecto que estaban ya elaborando, pues sí hubo muchas contraposiciones también en esta situación, pero Lobato, no sé, su inmadurez de administración pública, porque esa es una cosa es la academia, que tengas, la expertise es otra, y la expertise dentro de la administración pública es otra. No te está quemando mucho el no, y Lobato creo que ha caído en esa situación. Número 2, este señor lo vuelve a contratar Fabiola Rizzi, tal vez por la experiencia que ya ha tenido con Mariano, y que por cierto con mala reputación este señor, y cae en ambigüedades. Por eso yo te quería interrumpir. Si hay un video que yo subí, que yo grabé, y que dijo, se suspende la sesión del Consejo Municipal, no cae en una grave falta ahí, y ustedes les están faltando al respeto, y se debe de invalidar esa sesión donde ellos se atrevieron a faltarles al respeto a ustedes, Fabián, y convocaron por medio del teléfono para que hubiese mayoría de votos y se pudiera llevar a cabo. Está el video, cuando están quitando las letras que pusieron consejo, sesión ordinaria del consejo, las empezaron a quitar. Yo me acerqué con Lobato, no me quería dar la entrevista, y dijo, no, ya se suspendió la sesión ordinaria del consejo. Me quedé de que, bueno, creo que coincidimos en algo de que nosotros estamos en la postura de que es una sesión con muchas irregularidades y que nos llama la atención que le estén dando por válida. Pero yo no conocía eso que me estás comentando, de hecho ni siquiera me lo habías platicado. Es que no entra a Facebook. De hecho, no tengo Facebook, pero si me lo compartes, claro. yo veo la forma de checarlo. Me gustaría comentarlo porque tarda 3 minutos en la entrevista. Pues más, yo ni siquiera he visto, no sé si subiste lo que tú nos grabaste, no sé si claro, he subido todo. Pues sin más favor de compartirlo. He subido también la pelea, porque fue una pelea del regidor Natarén contra nuestra periodista Jimena González, donde él trata de, es más, los consejeros que llegaron para aprobar esa sesión se metieron clandestinamente por la oficina no sé de qué oficina es, y de Fabiola o no sé, pero se metieron clandestinamente. ¿Y por qué nos cerraron la puerta del cabildo cuando era ordinaria? ¿Por qué no nos dejaron grabar la sesión? Esa sesión, para mí, como ciudadana, es inválida. Las últimas 2 sesiones que hemos tenido, la segunda ordinaria y ayer que le llamaban la segunda extraordinaria, ha estado la puerta abierta. He visto periodistas, no los conozco a todos, que han entrado. En la convocatoria del día de ayer, que aquí la traigo, después de los 10 puntos que trae, dice, es importante puntualizar
que a la sesión solo tendrá acceso los integrantes del Consejo, así como los invitados especiales, de acuerdo a la establecido en el artículo 25 del reglamento interno, un reglamento que nosotros no tenemos, por lo que solicitan deben confirmar su asistencia y especificar si será formato presencial o en línea al correo electrónico desarrollourbano@sancristal.gov.mx. ¿Y quiénes son los invitados especiales para ellos? Los periodistas que les van a pagar. Entiendo que en la sesión de ayudas especiales era mi empresa consultora. Porque dices que has visto periodistas ahí. Sí, pero desconozco, no los ubico, la verdad. No sabría si es una dependencia, prensa. Porque aquí No nos, los a ver, conozco. Fabián, aquí nos están vetando a la No lo sé. ciudadanía. No, y te lo comento porque. Aquí nos están vetando a los periodistas. ¿No? Aquí no le están tomando importancia al trabajo que hicimos Jimena y yo después de que ustedes se fueron, del peligro que corrimos y no defendieron el derecho de nosotros, ustedes como ciudadanos. Inclusive yo te pregunté, Fabián, ¿esta sesión va a ser abierta a la ciudadanía? ¿Va a ser ordinaria? ¿Va a ser abierta? Tú me contestaste, no lo sé. No lo sé. Por eso. Porque la sesión pasada no estuvo abierta. Y eso quiero llegar. Así como se sintió violentado, que nosotros también sentimos violentados porque en esa sesión, la famosa primera sesión que ustedes con la puerta abierta, a nosotros nunca nos informaron formalmente, el secretario técnico jamás nos notificó de que se iba a reprogramar el horario de la sesión, jamás nos llegó. Entonces, si se libraba una sesión sin nosotros, pues hay una irregularidad en principio de fondo, los acuerdos que ahí se establecieron que no tendrían valor legal. Y es lo que queremos aclarar. Lo entiendo, pero tenemos que aclarar. Y este tema no lo quiere tocar el secretario técnico porque no le conviene al secretario técnico. Y ese es el tema. Seguramente nos van a responder con alguna situación personal, pero no tiene fundamento legal para negarles ese derecho. Y por eso queremos que se atienda ante el Consejo esa aclaración de esa sesión en donde pasaron todas estas irregularidades. A eso me refiero, de que nos falta cerrar esa etapa. Nos falta porque ayer ya pudimos avanzar con algunas aclaraciones mínimas que quiero, pero ya aclarar. Pero nos falta aclarar esas violaciones que pasaron. Esa fecha, que no la recuerdo cuándo fue, pero fue en el mes de julio, en donde sesionaron un horario diferente a lo convocado, nos dejaron afuera al consejero que jamás nos avisaron del ajuste que se iba a realizar de manera formal, en donde cerraron las puertas a ustedes de manera inadecuada, violenta. A nosotros también ese día tuvimos agentes de policía que nos estaban tomando fotografías, estábamos ahí esperando la sesión, y luego entendí que también con ustedes hubo algo similar. Bueno, esas malas prácticas son las que me refiero, que no podemos... ¿Tú le llamarías malas prácticas a eso? Para mí, yo lo dejo malas prácticas, pero creo que si profundizamos en el problema podemos llegar a más, mayor problema, no lo dudo. El tema está en que no queremos que pase eso, ni para ustedes ni para nosotros. Porque son intimidaciones A eso voy, a eso voy. te ponen así, dices, yo ya no asisto a otra sesión, pero eso voy a denunciar lo que pasó. Y los consejeros ni se asoman para ver la información. Porque no nos avisaron. Bueno, yo no tengo Facebook desde hace muchos años, tú lo sabes. Tengo dos cuentas que tengo bloqueadas, ahí deben de aparecer mi nombre, pero que yo no uso el Facebook desde hace muchísimos años. Así que desconozco lo que esté pasando en Facebook. Y voy a tratar de hacer un esfuerzo para que si me quieren compartir algún link para ver, con mucho gusto. Pero lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo desde las pocas figuras que tenemos de consejerías ciudadanas para echar abajo esos famosos acuerdos, esas malas prácticas que le estoy denominando, pero puede ser con mucha claridad esas violaciones de derechos que se dieron ese día en el marco de este consejo. Eso es lo que no queremos que pase. Porque hay una contradicción de la primera mesa de trabajo que donde se aceptó que fueran sesiones ordinarias y aquí hay una violación porque ahora son privadas. El problema de esa reunión es que no se levantaron las puertas. Yo nada más un comentario de palabra. Y eso es lo delicado. Queremos que quede reglamentado. Mientras no tengamos incidencia en ese reglamento, va a quedar un reglamento a conveniencia de quien esté tratando de alterar o manejar
o no de no garantizar los principios que este Consejo debe guardar. Por eso me refería que ayer tuvimos un avance porque pudimos hacer una exposición que pedimos que quedara en orden del día, que le llamamos alcances del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Cristóbal de las Casas, 28 de agosto de 2025. Esta es la presentación que hicimos, y lo que hablamos acá es que este consejo no se crea únicamente como un capricho o solamente porque es una atribución prevista por la ley, sino que representa la atención de diferentes acuerdos internacionales que ha firmado México. Hablábamos de los principios que están en la Agenda del 2030, de la nueva agenda urbana, que hay compromisos del país, pero sobre todo el acuerdo de Escazú, que México lo ratificó en el 2020 y que es jurídicamente vinculante. Esto significa que el Estado está obligado a la ley internacional con disposiciones. ¿Qué trae el acuerdo de Escazú? Entre otros, en su artículo 7 viene derecho a la participación pública, que obliga a los estados a garantizar la participación del público, que incluye comunidades, organizaciones y ciudadanos en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos y actividades que afectan al medio ambiente y el territorio. Y lo que estamos haciendo en este consejo es precisamente tratar temas que van a incidir y van a impactar sobre el territorio, las temáticas relacionadas al desarrollo urbano. A la transparencia y el acceso a la información, que también el acuerdo de Escazú exige que la información sobre los planes de ordenamiento territorial estén disponibles y sean comprensibles para todos, entre otros elementos. Y también hablamos de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José del 69 en Costa Rica, que trae ahí Ayer también... tocaron esos temas. Esto tratamos. Y fue... ¿Tú lo trataste y los demás? Yo lo sí, no, fue para todo el consejo. Afortunadamente hicimos un esfuerzo para que estos acuerdos internacionales se pusieran antes que cualquier tema. O sea, a ver, antes que entremos a la revisión del proyecto, a ver, hablemos de para qué sirve este consejo. A ver, ¿cuáles son sus actividades? ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos? Y llegamos a hablar, entonces en el artículo 4 de la ley general ya trae qué principios son los que deben cuidar, cuáles son las funciones que nosotros tenemos y entender que las funciones del consejo son muy diferentes a las responsabilidades y a las atribuciones de las autoridades. Y entender que tenemos que tener un diálogo respetuoso. Pero lo que mencionábamos ayer es que en los principios que están en el artículo 4 de la ley general, hay tres en lo particular que nos preocupan, que es el derecho a la ciudad, el de equidad e inclusión y de participación democrática y transparencia, porque son los que se están violando con estas malas prácticas que estamos señalando. No informar a tiempo por el secretario técnico de un cambio de horario, no hacer las sesiones públicas, no dar información al reglamento o a la información que se va a tratar. Todas esas malas prácticas reflejan violación de principios legales que no solamente violan una ley, violan acuerdos internacionales que ya firmó el Estado mexicano, que son obligatorios de atención. Eso es lo que está pasando en San Cristóbal. Se están violando principios internacionales que México se comprometió a tratar y que se siguen repitiendo. Sabemos legalmente, si es necesario llegar hasta las instancias internacionales, pero les estamos advirtiendo, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Con la ciudadanía que estamos pasando como consejeros, con los periodistas que están tratando de cubrir el tema, o con cualquier otro ciudadano que se ve impactado por estar haciendo esas malas prácticas. Por eso me refería, malas prácticas lleva a violación de principios. ¿Sí? Entonces lo que logramos para mí fue, por lo menos ya tienen conocimiento todos de que hay disposiciones internacionales. Y por ejemplo, el arquitecto Lobato nos decía ayer, arquitecto, ¿para qué subes ese tema antes? Él lo proponía al final, dice, nuevamente, no es por capricho, un berrinche personal, en verdad, le estamos comentando desde la sesión pasada que estos principios tienen que ser atendidos desde el inicio, como cualquier órgano colegiado, lo que te comentaba con este consejo universitario de la UAM. La primera sesión fue, vamos a empezar, esta es la legislación. Estas son sus funciones, sus atribuciones, estas son las reglas para presentar el consejo, ¿ya? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Que las aclaraciones que sean necesarias. ¿Ya? ¿Queda claro? Así empecemos a tratar los asuntos. Que tenemos que organizarnos, tenemos que tener los procesos, cómo se van a atender los asuntos, cómo se van a presentar, la información que llega de correspondencia, cómo se va a dirigir en la sesión. Aquí hemos presentado documentos en los lee, quedan a criterio del secretario técnico y el secretario dice, no, esto no lo voy a tomar, esto no lo paso. ¿Qué atribuciones crees que tienes para desechar a la basura mis derechos? Si el consejo
dice, este asunto que el arquitecto es una, no procede, adelante, pero por lo menos ya lo escuchó el consejo y ya te argumentó, pero por lo menos ya lo conoció, ni siquiera lo subió siendo uno de mis derechos como consejero. Pues, por eso mencionábamos ayer de que a lo mejor no hemos llegado al proyecto principal, a las políticas principales, pero sí teníamos que hacer las aclaraciones. San Cristóbal de las Casas creo que no debe de verse como un municipio chiquito, pequeño, en donde la ciudadanía no vale, no puede dar su opinión, porque uno hace lo que quiere, ¿no? Tenemos que tener la madurez de entender que hay principios, que hay leyes que enriquecen esta cultura que es necesaria que la tengamos en el presente de gobernanza para poder corregir de manera respetuosa, a pesar de nuestras diferencias entre gobierno y sociedad, que no es fácil, por lo mismo que hay choques. No, ¿cómo llegamos a acuerdos? ¿Cómo llegamos a acuerdos? Porque mientras nosotros vamos acá peleando que, oye, ¿por qué no me mandas la información? La ciudad está creciendo de manera desordenada. Y ese es el tema principal. ¿Cómo mejoramos la planeación, la administración del desarrollo urbano, el control que se tiene, para que no estemos teniendo mayores asentamientos irregulares, en zonas no aptas, en zonas inundables, en zonas de riesgo, ventas ilegales de lotes, pérdida de humedales y demás? Yo digo, pues, es mi opinión personal, hay intereses para el arquitecto Lobato y para este nuevo ayuntamiento para confundir, para hacer las cosas y hacer los lineamientos y estrategias no adecuados para lo que dice el arquitecto, lo que está sucediendo en San Cristóbal, la ocupación, el uso, el cambio de usos de suelo que tanto nos mortifica a los que vivimos aquí. Yo creo que está muy, muy claro esa situación y qué bueno, Fabián, que nos aclaras pues esta situación de cómo va caminando y cómo vamos. Nos falta mucho, lo sé. Claro, pero vamos. Pero es el inicio. ¿Qué más podríamos comentar de lo que pasó ayer en la sesión? Creo que la parte más importante del día de ayer fue de que se está evidenciando que esta falta de principios nos está generando una situación en la que no Que no estamos se avanzando. escucha, dicen. Ya. ¿Mande? Ya lo chequé. Pero, ¿en cuánto tiempo nos escuchas? No, fue muy poquito, me avisó y ya le avisé. Le respondí luego. Gracias. Perdón, voy a interrumpirte, dice Martín López Educriando. Gracias, Talita, por abrir estos espacios. Gracias, Rodolfo, por compartir lo que sabes en relación con la forma como se están tomando decisiones en esta administración. Saludos. Saludos, Martín. Saludos, Martín. Ajá, perdón. Bueno, lo que se está evidenciando es precisamente de que esta forma de tratar de llevar el consejo a conveniencia del secretario técnico, cuando menos, y espero que no sea el secretario técnico, sería más delicado que fuera de la presidencia, no va a llevar a nada bueno para nuestra ciudad. Y ya se le hizo la invitación para que se corrijan, para que no siga asumiendo funciones que no tiene y no siga violentando derechos a los consejeros. Creo que vale la pena hacer un esfuerzo para meternos de lleno a los temas que ya se empiezan que estamos invitando a que se formalicen, porque tampoco se han formalizado. Pero sí es importante visualizar de que tenemos que empezar ya a definir un rumbo, todos, hacia dónde debemos de construir este consejo. Seguramente en el reglamento, en la revisión del reglamento que va a ser el 5 de septiembre, va a ser una sesión importante, porque seguramente muchos de estos temas de detalle se van a afinar, pero después de esa sesión y lo que logremos acordar seguramente vendrá un capítulo nuevo, una etapa nueva para ese consejo, donde ya entremos de lleno al tema central de la evaluación de las políticas públicas en San Cristóbal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y ver verdaderamente la capacidad que tenemos de construir acuerdos en nuestro gobierno. Una pregunta, ¿estuvo la presidenta del consejo, la Fabiola Rizzi? Fíjate que, bueno, lo comento con toda responsabilidad, me ha llamado la atención que en la sesión pasada y en esta, al inicio no estaba,
o está en línea, mejor dicho, ha estado en línea, le tuve que venir al lado de su oficina. Ya cuando ya hay quórum es cuando sale, da la bienvenida, y si hay un momento de discusión, se retira. Ayer, en el momento que empezamos a hacer las aclaraciones, el debate es malo, es parte de la construcción de los acuerdos, es un diálogo, y no hay que tenerle miedo. Pero en ese momento se sale la presidenta y queda al frente de diputados, ¿no? Pues el secretario técnico, por eso me he referido tanto a él. Y en la sesión de ayer se retiró Fabiola, tan pronto empezamos con las observaciones, en la orden del día, desde ahí se salió y regresó al cierre. Se entiende que estuvo en línea en todo ese momento, ¿Tu pero opinión como consejero ciudadano? no, mi opinión como consejero ¿Qué y como, pasa con la como presidenta? con la de otro consejero que platicamos ayer es que creemos que es importante la presencia de los consejeros, de todos, en el momento que estamos gestionando. Es como que si yo me retirara, seguramente si yo me retiro, casi no van a hacer. Bueno, yo creo que es importante respetar ese momento. O ya no te dejan entrar. O ya no me dejan entrar. Bueno, sí es importante que la presidenta esté y vea y comprenda que no es personal, que no son simplemente caprichos para vamos a bloquear, no tendría ningún sentido y no me prestaría eso, sino que vea realmente que hay faltas que están siendo graves, que son esenciales erradicarlas para poder avanzar a temas más importantes del Consejo. Pero si se encaprichan, que parecía que se encapricha el secretario técnico, y no querer atenderla, sino en ver la manera de no dar información, en ver la manera de que no tengamos las condiciones para poder opinar, o que tengamos las condiciones más inequitativas posibles desde su punto de vista, es lo que vamos a avanzar. Lo que vamos a avanzar, y más allá de que el secretario técnico sea la figura que facilite las condiciones para que este consejo logre su objetivo, es el actor que está generando los problemas. Y por eso me concentro en él. Y se lo he dicho, y se lo dije ayer, de manera esencial, de que esos son los problemas que están pasando el día de hoy. Y esperemos que el día 5 de septiembre que hagamos la revisión del reglamento puedan ser subsanados. ¿Qué queremos reglamentar? Bueno, si la sesión se convoca a las 5, a las 5 inicie. 15 minutos de tolerancia, sí, pero ya ha iniciado a las 5. Quien llegue tarde, si llega a las 5:15, pues tiene ese límite para llegar. Si llega a 5:06, con la pena, pero ya no participa. Pero estamos en esas 5:20. Una cosa, más de las 5:20, más de las 5:20, entonces, una cosa es la hora de la convocatoria, y otra cosa es la tolerancia, pero entender que la sesión inicia a las 5. Yo el freno de la pagué. Y con todo el respeto que me mereces, Fabiola Rizzi, es lo que ella, las malas prácticas que ella ha tenido dentro de los cabildos. Hay sesiones de cabildo donde se han suspendido a la mera hora y dicen dentro de 2 horas se va a realizar porque la presidenta tiene X agenda llena. Cuando ya salió una convocatoria que es a las 11, después dicen que a la 1, regresamos a la 1 y después dicen no, pues tampoco va a haber a la 1 sino a las 5 de la tarde. O sea, esa mala práctica de la presidenta no debe utilizarse con el Consejo Ciudadano, porque no son iguales a los que cobran un sueldo. Que tenga ese pensamiento. Y también comentábamos, dentro de los mensajes que queremos regular, es que los consejeros que están en línea, ¿no? que los veamos, porque no sabemos si está alguien o si ayer teníamos en la pantalla que pusieron, por lo menos todos los que estaban conectados en ese momento, supuestamente conectados, todos tenían la cámara apagada, así que estará, no estará. Hubo un momento que se sometió a votación la orden del día, nada, se pone a encender su cámara y levantar la mano y no alcanzar el señor en algún otro. Entonces, ¿qué caso tiene tener este tipo de situaciones en donde estamos en incertidumbre si realmente tenemos participación efectiva o no de consejeros? ¿Cuántos consejeros ciudadanos de los que son llegaron? No tengo el número exacto ahorita, pero llegaron los académicos, el doctor Javier. Entiendo que estaba una suplente del doctor Javier en línea. Y esa es otra, que también tenemos y empezamos a identificar que hay suplentes que llegan
Sí, fíjate, Suplentes de los suplentes. tenemos un titular y un suplente, la mayoría de los casos, que ya conocemos algunos suplentes y de repente aparece otro suplente, ya caray, ¿cuántos suplentes podemos tener? Entonces, o no quedó bien el reglamento, o no están revisando quién está llegando a suplir, pero detalles así, te puedo platicar una larga lista de irregularidades que se están dando en el consejo. Son tonterías, son cosas menores, no, son cosas importantes que nos van a dar certeza si se está tomando en serio este consejo o si solamente fue instalado para cubrir un requisito de aprobar que les preocupa porque ya está por acabarse el tiempo, porque es un recurso fiscalizable. Y es eso, que nos lo digan, y vamos a entender, y vamos a decir, bueno, la pena, pero así las cosas no son. El consejo es una figura que aplica la ley, tiene más funciones, más allá de aprobar un proyecto que ya trae muchas observaciones, que ya está bien desfasado, que no cumple. Y tanto así que lo que acabas de decir me parece muy importante porque creemos que también el Plan Municipal de Desarrollo, donde hubo mesas o foros ciudadanos, nos tomaron el pelo también porque inclusive el regidor que le llamaban el regidor del pueblo, Kalash, que ahora ya no es del pueblo, ahora es de un sistema corrupto que hay aquí, lo digo personalmente, ese no han dado a conocer si ya fue aprobado por el Congreso estatal, cómo vamos, si se están ya basando en eso o sigue fluctuando las ideas improvistas de la presidenta Fabiola, con todo el respeto que me merece. Entonces yo quisiera decirte, Fabián, que aprecio mucho esto y que hay alguna cosa que se nos pase. No, yo creo que estaremos en comunicación en los siguientes días, cuando llegue la información del reglamento, ver cómo lo vamos a corregir, ver cómo se van a aclarar los temas que están pendientes, no pueden quedar sin ser atendidos, y queda claro que hay molestias, nosotros nos sentimos violentados, ustedes seguramente también. Ayer hubiera querido pasar en vivo Sí, de hecho yo lo entiendo, para nosotros deben ser públicos Y en vivo, ¿no? Así es como un tema de interés completamente público, creo que tienen es un de las sesiones equipo. más interesantes. Claro, es nuestro futuro. El futuro de la ciudad está ahí. Respecto a eso del futuro, ¿hay algunas situaciones de estrategias que ustedes van a proponer, de lineamientos y estrategias como ciudadanos? O tal vez te lo preguntaría aquí, con toda esa gama de experiencia que has tenido con León, porque me acuerdo que con Mariano, aquí yo puse que había la cuestión, claro, no se llevó a cabo, de diagnóstico territorial, que es lo que el observatorio, cuando asistimos a una de esas reuniones la empresa que estaba haciendo esto, decíamos que no había el diagnóstico territorial porque ni son de aquí, creo que son de Puebla, ni físico, ni ecológico, ni social, ni económico. Entonces, no podían basar su proyecto o su propuesta para este programa sin hacer el diagnóstico territorial. La empresa es de Querétaro, la que contrató ese dato, hay una licitación por medio. De la información del contenido del diagnóstico, sí me gustaría que programara por un programa especial, porque Sí, ese tema es bastante amplio. Y ahí creo que vale la pena entender qué fue lo que hizo la empresa en diagnóstico, qué fue lo que no hizo, qué le faltó, o qué está observado, qué fue lo que se hizo con la ciudadanía de diagnóstico, qué fue lo que conoció la ciudadanía de diagnóstico, más cuánta ciudadanía conoce al día de hoy ese diagnóstico. Y ya hablaremos del proyecto y del proceso, creo que da para mucho. Sí, dependiendo de ese diagnóstico nos hablaba la empresa del pronóstico territorial, que es lo que va a sustentar lo que queremos a futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y todo lo que aquí se vive. A mí me encantaría que nos volviéramos a reunir para conversar sobre estas cuestiones, Fabián. A mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio con otros consejeros ciudadanos, preferentemente. Sí, también puedes invitar a funcionarios públicos si te gusta, para que veas la diferencia que tenemos. Pero me gustaría que escucharas, hay opiniones muy interesantes
de los representantes de barrio, que se me hace muy poco, la verdad, que es un tema que queremos defender el reglamento, ver por qué tan pocos consejeros ciudadanos somos. La mayoría es una planadora de funcionarios públicos, pero bueno, ya no hay saliendo algunos temas del reglamento y luego ya dejamos el proyecto que con mucho gusto lo platicamos. Es un tema robusto, por eso creo que ahorita ni siquiera tendrá la capacidad de sintetizar en 3 minutos algo tan robusto. Sí, claro, claro. Pues agradecemos mucho al arquitecto Fabián por su pues compartimiento de esta sesión que hubo el día de ayer, que se citó a las 5, iniciaron después de las 5:30 y bueno, pues que pues también yo darte un abrazo, Fabián, y decirte que eres nuestra voz, por lo menos mi voz, y de muchos activistas eres nuestra voz, Fabián. Queda atento, además, la idea es hacer propuestas respetuosas para nuestra ciudad que lo necesite y con esa responsabilidad estamos allá a la orden. Si hay algún comentario o aportación, estamos atentos también a través de ti, Talita. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedrito. Gracias a Mirada Azul. Gracias también porque a los que nos van a escuchar o reproducir, los que estuvieron en vivo. Y también busquen en YouTube, va a estar esta charla con el arquitecto Javier.